Francia comienza su carrera electoral. Con el cierre de la inscripción de las candidaturas, este 17 de junio iniciaron oficialmente las campañas para las elecciones legislativas que tendrán su primera vuelta el 30 de junio. Hace una semana, el presidente Emmanuel Macron disolvió la Asamblea Nacional luego de conocerse los resultados de las elecciones parlamentarias europeas, en las que el partido de extrema derecha Agrupación Nacional dobló en votos a Renacimiento, la actual fuerza oficialista. ¿Qué mosca le picó a Emmanuel Macron? Debió de ser como mínimo una mosca tsetse, un insecto bien venenoso que infectó sus conexiones neuronales. Se trata de una explicación figurada, claro, pero no desentona con las hipótesis poco ortodoxas que se plantean algunos analistas. ¿El presidente francés acaso quiere dejar gobernar a la extrema derecha y así evitar que Le Pen lo sustituya en el Elíseo en 2027? ¿Tiene acaso a un agente ruso infiltrado entre sus asesores y este lo ha manipulado para conseguir que se hiciera el harakiri político? En fin, de lo que no hay ninguna duda es de que Macron ha jugado con fuego y su coalición podría salir muy debilitada de su última maniobra. Macron tomó una decisión el 9 de junio que marcará su segundo mandato. Ante el batacazo de su partido en las elecciones europeas, apenas el 14,6% de los votos, menos de la mitad que la extrema derecha de Marine Le Pen, que tuvo el 31,4%, Macron convocó elecciones legislativas anticipadas para el 30 de junio, pasado mañana, en primera vuelta, y el 7 de julio la segunda vuelta. La celebración de estos comicios tendrá lugar en el plazo más corto permitido por la ley, apenas 3 semanas de campaña bajo la amenaza de la llegada al poder de la ultraderechista Reagrupación Nacional, RN, el antiguo Frente Nacional. Esta convocatoria ha supuesto un stress test, una prueba de estrés para una quinta república francesa que desde hace años da síntomas de agotamiento. Con un calendario tan ajustado, el dirigente centrista confiaba en coger con el pie cambiado a sus adversarios. De hecho, se lo reconoció así en una breve conversación a un empresario pocas horas después de haber activado el botón rojo de los temerarios comicios. ¿Cómo va todo? ¿Muy duros estos últimos días?, le preguntó ese patrón el 10 de junio durante un homenaje a los ejecutados por los nazis en Oradour-sur-Glane. «Para nada», respondió Macron, «preparo esto desde hace semanas, estoy orgulloso de ellos, les he lanzado una granada, a ver ahora cómo salen de esta», fanfarroneó el presidente de Francia en su respuesta, de la que se hizo eco el diario Le Monde. Una semana después de haber lanzado su granadita, esta parece que va camino de estallarle los morros al presidente. Los últimos sondeos pronostican un duro revés para la coalición macronista en la primera vuelta de las legislativas, en las que quedaría como tercera fuerza, con el 18% de las papeletas, 7 puntos menos que en el año 2022. Podría perder más de 100 diputados en la segunda vuelta. Siguiendo con la tendencia de las europeas, el favoritismo recae en el lepenismo, 29,5, 10 puntos más que la última vez, que cuenta con opciones de lograr un gobierno de cohabitación con Jordan Bardella, de 28 años y mano derecha de Le Pen como primer ministro. Pero sigue de cerca a esa opción la nueva alianza de la izquierda francesa, el Frente Popular. Bueno, esto escribía recientemente Enric Bonet en Contexto. Hoy vamos a contar con él aquí en La Base. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, con Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levín e Ina Finogénova. Bueno, yo tenía ya muchas ganas de que dedicáramos un programa especial de La Base a Francia, un país que también es una escuela política fundamental. Fue el país de la Revolución, el país en el que nacieron las coordenadas ideológicas de la modernidad, libertad, igualdad y fraternidad, y el país en el que pueden pasar cosas que sí afecten al futuro de la Unión Europea. Irene Zugasti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues buen après-midi. Pues hoy vamos a hablar un poco cómo funciona eso de las legislativas francesas y cómo se están configurando las fuerzas políticas francesas en torno a estas elecciones inesperadas. Manu Levín con camiseta negra a pesar del fondo de nuestro plató. ¿Qué se le va a hacer? Tiene un poquito de azul, por lo menos. ¿Qué tal, Pablo? Bueno, vamos a hablar de cómo se está leyendo mediáticamente esta convocatoria de elecciones anticipadas por parte de Macron y algunas cosas que son interesantes de observar, yo creo, en la formación de la unidad electoral de la izquierda en Francia.
Ina Finogénova, ¿qué nos traes? Bueno, vamos a hablar de algunos de los hitos de la política exterior de Macron, que creo que también han marcado ese voto, todo un camino plagado de éxitos. Pues arrancamos, Xavi. La base de datos. Adelante, compañera. Pues empezamos con Macron. Dale, Xavi. Situation à laquelle je ne peux me résoudre. La montée des nationalistes, des démagogues, est un danger pour notre nation, mais aussi pour notre Europe, pour la place de la France en Europe et dans le monde. Qué guapo es, decía Irene Zugasti mientras salía Macron. Liberal, pero guapo, ¿eh? Esta es una decisión seria y de peso, pero sobre todo es un acto de confianza en vosotros, mis queridos compatriotas, en la capacidad de los ciudadanos franceses para tomar la decisión justa para sí mismos y las generaciones futuras. Así de solemne se dirigía Macron a la ciudadanía francesa tras las europeas de la pasada semana. Las pasadas elecciones al Parlamento Europeo ya tienen consecuencias en Francia, unas legislativas convocadas en el menor plazo posible y una campaña en la que Macron se juega la prueba de estrés, no solo de su mandato, sino para muchos también de la Quinta República Francesa. Recordemos que tras los resultados obtenidos en las urnas de las europeas, Emmanuel Macron, el presidente francés, anunciaba la disolución de la Asamblea Nacional y convocaba elecciones legislativas anticipadas para el 30 de junio y el 7 de julio, respectivamente. Estos comicios se celebran en el plazo más corto permitido por ley, con apenas 3 semanas de campaña y estando el presidente en sus números más bajos de popularidad. ¿Mala idea? A modo recordatorio de cómo se nos ha quedado el Parlamento Europeo, el Partido Popular Europeo es el grupo más grande con un total de 190 escaños. La Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas es el segundo grupo con 136 asientos y la extrema derecha, que concurría dividida en 2 grupos distintos, podría haber sido el segundo grupo parlamentario más grande en Bruselas de no ser por esta división. Sí, porque de hecho, si sumamos, como comentábamos ya en otros programas, los escaños de los conservadores y reformistas europeos, que es el grupo en el que está Meloni o Vox, y los del grupo Identidad y Democracia, donde está el Rassemblement National de Le Pen, más los representantes de Alternativa por Alemania y del partido de Víctor Orbán, que van por Libre, pues tenemos, ideológicamente hablando, una mayoría ultra sentada en la Cámara como segunda fuerza más votada del Europarlamento. Y si miramos a Francia, en estas elecciones europeas, el Rassemblement National obtuvo un resultado histórico. El partido liderado por Jordan Bardella, cuya representante más conocida es Marine Le Pen, obtuvo el 31,4% de los votos y por tanto se consolidó como la fuerza política más votada, ya que el partido Renaissance de Emmanuel Macron, que acudía en una coalición llamada Besoin d'Europe, obtuvo el 14,6% de los votos, menos de la mitad que la extrema derecha, ojo. Y resulta que RN, el partido de Le Pen, que antes operaba bajo el nombre de FN, Frente Nacional, ya venía escalando posiciones desde hace años, lo sabemos. Consiguió el 23,34% de los votos en Francia en las europeas de 2019, hace 5 años, aunque en aquella ocasión casi empató con los de Macron, a los que apenas les sacó un puntito. Efectivamente, Manu, digamos que hasta ahora, cuando ambos partidos se han medido a nivel europeo, pues en 2019 Macron no salió tan mal parado y los resultados se interpretaron de hecho como un respaldo a su gestión. Macron había sido elegido presidente en 2017 en segunda vuelta con clara ventaja sobre Le Pen, un 66% frente a un 33,9%. En 2022 fue reelegido presidente al vencer nuevamente a Le Pen, aunque ahí la ventaja se estrechó, 58% frente al 41%. Y aunque en 2022 Macron ganó las presidenciales, en las legislativas de ese mismo año perdió la mayoría absoluta del Parlamento, quedando una Cámara fragmentada, lo que supone en la práctica pues sufrir, pues, por ejemplo, para sacar unos presupuestos, para aprobar un proyecto legislativo o tener que hacer concesiones a la derecha y a la extrema derecha para hacerlo. Por ejemplo, un ejemplo reciente, el endurecimiento de la ley de inmigración que Macron votó junto a los votos de la extrema derecha de Le Pen. Un momento, Zugasti, porque entre tanta legislativa y presidencial quizá haya quien se esté perdiendo. Como aquí en España no tenemos hábito de votar la jefatura del Estado ni esas malas costumbres democráticas republicanas, quizás sería bueno que explicases un poquito cómo funciona el sistema político de nuestros vecinos. Cuéntanos. Pues tienes toda la razón, Pablo. Vamos a desempolvar a Duverger y a los apuntes de ciencia política, porque esto del semipresidencialismo francés
tiene miga. En Francia, la soberanía nacional, que reside obviamente en el pueblo, que para eso la inventaron ellos, la encarnan dos instituciones que se votan en elecciones: el presidente de la República, que se vota en las presidenciales, y la Asamblea Nacional, que se vota en las legislativas. El presidente de la República, Macron en este caso, es elegido por sufragio universal directo con un sistema de doble vuelta, el balotaje, es decir, que si no tiene la mayoría en la primera vuelta, se procede a una segunda a los 14 días de la primera. El mandato presidencial dura 5 años y no puede acumular más de 2 mandatos consecutivos. Macron, recordemos, lleva desde 2017 en el cargo, 7 años, o sea que todavía podría agotar los 3 que le quedan. Entre las funciones que la Constitución de 1958 atribuye al presidente de la República está la designación del primer ministro, la presidencia del Consejo de Ministros, la jefatura de las Fuerzas Armadas, la negociación de tratados y la disolución de la Asamblea Nacional. Es lo que ha hecho precisamente Macron, disolver la Asamblea Nacional. Vamos, convoca elecciones, todo el mundo a casa, y sin embargo yo me quedo en el Elíseo a ver qué pasa, disuelvo a los demás. Mi abuela lo llamaba ser el Marqués de Araña, que embarca a la gente y se queda en España. Así que sí, lo que convoca Macron son unas elecciones legislativas, donde se eligen los 577 miembros de la Asamblea Nacional, conocidos como diputados y diputadas, que también se eligen por 5 años y también por el sistema de balotaje, es decir, ese sistema de 2 vueltas. Así que se realizará una segunda elección que se limitará a los candidatos que más votos obtienen en la primera. Ojo, no los 2 más votados, como ocurre en las presidenciales, sino todas aquellas candidaturas que superan el umbral del 12,5% de los sufragios. Algunas tesis clásicas dicen que este sistema de 2 vueltas en las legislativas es una garantía, una especie como de cortafuegos para evitar que accedan a esa segunda vuelta los proyectos políticos más radicales y que asegura mayorías estables, ¿no?, y más moderadas. Pero en los tiempos actuales, pues la verdad que no estoy yo tan segura de esta tesis, la verdad. ¿Y qué pasaría si saliera una opción electoral diferente a la de Macron? Algo muy probable, por cierto, pues que se produciría la llamada cohabitación. La cohabitación. Recordemos que el presidente de la República nombra al primer ministro, sí, pero debe hacerlo con el visto bueno de la mayoría parlamentaria de la Asamblea Nacional que salga de esas elecciones. En la historia política francesa hay periodos en los que el presidente de la República y el primer ministro pertenecen al mismo partido político o la misma coalición, lo que se llama la primacía presidencial, y aquellos otros momentos en los que pertenecen a partidos políticos distintos, lo que se llama la cohabitación. Por ejemplo, actualmente pues estamos en un periodo de primacía y presidente y primer ministro coinciden. El primer ministro se llama Gabriel Attal y fue nombrado por Macron y pertenece a su mismo partido. Probablemente no suene casi de nada porque en los periodos de primacía el primer ministro suele ser un poco el telonero. Por eso probablemente muchos no identificasteis a Gabriel Attal, el joven y sobradamente preparado estadista liberal salido de Sciences Po. ¿A qué no? Porque ese es otro melón de Francia, la clase dirigente francesa, que es una élite que sale toda de las mismas facultades, círculos de poder y clase social. Un reflejo también muy parecido a la eurocracia de Bruselas. Prueba de ello es la ENA, la École Nationale d'Administration, que Bourdieu la consideraba el vivero de los enarcas, de los llamados mandarines de la burguesía francesa, las élites del poder galo. Chirac, Collin, Ségolène Royal, el propio Macron salieron de ahí. De hecho, el mismo Macron prometió reformarlo durante los estallidos de los Gilets jaunes, de los chalecos amarillos de 2021, y desde entonces, bueno, se han hecho algunos cambios, pero eso sí, despacito, no vaya a ser que se le enfaden los enfants de la administración francesa. Pero volviendo a la cohabitación, en el caso de ser presidente y primer ministro de distinto signo, se supone que el presidente tiene mucho menos peso, por ejemplo, en los nombramientos de los ministros, salvo defensa y exteriores. Sí, porque formalmente el primer ministro extrae su legitimidad de ese nombramiento presidencial, pero políticamente la extrae de la Asamblea. Por eso suele decirse que cuando hay primacía, Francia funciona como un presidencialismo y cuando hay cohabitación se parece más a un sistema parlamentario al estilo español. Así, pues en el caso de que el ultraderechista Grupo Acción Nacional obtenga mayoría absoluta, cabría preguntarnos qué legitimidad le queda a Macron. ¿Nombraría a un primer ministro de ultraderecha? Y de salir el Frente Popular de las urnas, ¿se limitaría a ejercer una jefatura de Estado así como casi simbólica? Francia se ha visto abocada a la cohabitación en 3 ocasiones desde 1986, 9 años en total. Quizá algunos recuerden aquí la de Chirac como presidente de la República y Lionel Jospin, socialista en el cargo de primer ministro, que sacó adelante la jornada de las 35 horas pese a las reticencias del presidente. Una cohabitación con la extrema derecha sería un escenario nunca antes producido en Francia, pero tampoco se ha dado nunca el caso de que un presidente de la República nombre a un primer ministro contrario a la voluntad mayoritaria de la Asamblea. Pero, en fin,
Estamos ante un escenario desconocido. Así que sí, a las francesas y franceses les toca ponerse manos a la obra. Ayer lunes, los partidos se lanzaban al inicio de una campaña relámpago reaccionando a la Granada, casi la llamó Macron, refiriéndose a la decisión que él mismo ha tomado en una conversación informal con los periodistas. Por ejemplo, los conservadores franceses acuden en 2 listas diferentes, y es que hace una semana la propuesta del presidente de los republicanos, Eric Ciotti, de construir una alianza con el Rassemblement National de Le Pen supuso un cisma para la derecha francesa. Ni la bienvenida del presidente de Rassemblement National, de Bardella, quien recibía con alegría la valentía de Ciotti, le ha salvado, ya que los conservadores decidieron por unanimidad destituirle. No obstante, el ex líder de los republicanos inscribió en el registro electoral una segunda lista con candidatos diferentes y bajo el nombre provisional de Amigos de Eric Ciotti. Lo que realmente ha dejado descolocado a Macron, lo vamos a comentar también a continuación, ha sido el rapidísimo movimiento entre las principales formaciones políticas progresistas y de izquierda que lograron alcanzar un acuerdo de coalición en tan solo 4 días. El Nuevo Frente Popular, así se llama, que busca ilusionar y movilizar al electorado de izquierdas en Francia, y es hoy por hoy una coalición electoral en marcha, pero un frente electoral y un frente popular no son exactamente lo mismo. No, de momento los ecologistas, la France Insoumise de Mélenchon, el Partido Socialista, el Partido Comunista de Francia, se presentan unidos como ese nuevo Frente Popular, y a ellos se les han sumado otras formaciones como Plaza Pública, Generación S o la Izquierda Republicana y Socialista, todas con el objetivo de evitar la victoria de la extrema derecha de Le Pen. Les ha movilizado, como reconocía hoy en El Salto el politólogo Christophe Willat, el miedo a la extrema derecha, pero han logrado despertar un nuevo horizonte impensable hace solo 10 días en Francia. De hecho, colectivos como Attac o Extinction Rebellion han abandonado su clásica posición, ¿no?, apartidista, y han pedido el voto activamente para el Frente Popular. Y la manifestación del pasado fin de semana fue un éxito de convocatoria, como podemos ver en muchas imágenes. Según los últimos sondeos, muy inestable, no obstante, esta coalición cuenta con una intención de voto de entre el 28,5% y el 25% y sigue de cerca a la ultraderecha, 35-29,5%. No obstante, es una alianza frágil, como decía Manu, y sin un liderazgo claro, aunque lograr que haya una sola papeleta de la gauche parece su principal objetivo por ahora, por el propio sistema electoral a doble vuelta, que evitaría que así se dispersara el voto. La Francia Insumisa es la parte con más peso en el Frente Popular, seguida del Partido Socialista respecto con el antiguo modelo que fue la coalición NUPS de 2022. Mélenchon, de momento, permanece en segundo plano, pero aquí no hay nada escrito todavía a estas alturas, así que igual Macron no jugó del todo bien sus cartas, porque confiaba en aprovecharse de la fragmentación en el espacio progresista, como le ocurrió en las europeas, y ahora pues podría quedarse fuera incluso del balotaje de la segunda vuelta electoral. Además, hay varios elementos en juego que serán determinantes. La abstención, un 52% en las últimas legislativas, y el voto joven, movilizado no por los partidos clásicos, sino por los nuevos actores en las redes sociales, que parece ser mayoritariamente progresista. Habrá que ver si son más de Mbappé o más de Cantona. Gracias, compañera. Oui, j'arrive pas du tout à comprendre pourquoi Emmanuel Macron a voulu dissoudre l'Assemblée nationale. Je pense que ça doit être un choix stratégique forcément pour les élections présidentielles de 2027, je crois. Dans tous les cas, c'est très risqué et je suis pas sûre non plus que ce soit une très bonne solution parce que voilà, avoir en Premier ministre quelqu'un du Rassemblement National, je suis vraiment pas sûre que ce soit une bonne solution. Manu Levin, adelante. ¿Qué tal, Pablo? Vamos, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Bueno, portada digital de hoy mismo al mediodía en Le Monde, el principal diario de régimen de Francia. Disolución de la Asamblea Nacional, los macronistas en shock y la tentación del sálvese quien pueda. El anuncio de la decisión del jefe de Estado de disolver la Asamblea dejó al aparato estatal en la ingravidez. Desconcertados, los cargos electos macronistas oscilan entre la ira, la preocupación y el deseo de salvar su lugar en esta campaña que promete ser difícil. Los macronistas en shock, titula Le Monde. Parece que la huida hacia adelante disolviendo la Asamblea Nacional y convocando elecciones legislativas tras su derrota en las europeas le puede salir un poquito mal al presidente francés. Esos parecen ser un poco los ánimos en la prensa, digamos, centrista, entre comillas, en Francia, como puede ser el caso de Le Monde, la pujanza de la ultraderecha de Le Pen, la crisis en la derecha tradicional, con la implosión de Les Républicains, precisamente por la cuestión de cómo relacionarse con Le Pen, y la formación del nuevo Frente Popular, han sacudido el tablero político en Francia y las encuestas van dibujando un antagonismo
Frente Popular, Frente Nacional, en el que el macronismo queda enterrado y tiene todas las papeletas para quedar en tercera posición en la votación de dentro de 2 semanas. Macron quiso apretar al máximo los plazos para intentar coger a todo el mundo con el pie cambiado y al final resulta, en particular por los rápidos movimientos a la izquierda, que quien queda peor situado para la carrera electoral es él y su partido. Eso es lo que se respira, como decimos, y es captado también por la prensa extranjera. Fijaos, El Mundo, la arriesgada apuesta de Macron pone a Francia a prueba. BBC, el gran riesgo que asume Macron al convocar elecciones en Francia tras su aplastante derrota en las europeas. O ETV, la televisión vasca. Gaspar Estrada, la decisión de adelantar las elecciones ha sido una apuesta suicida para Emmanuel Macron. El politólogo e investigador del Instituto de Ciencias Políticas de París considera que con el adelanto electoral el presidente francés pretendía evitar la unión de toda la izquierda. ¿Y por qué se está dando esta especie de consenso en la prensa, desde Le Monde hasta cabeceras internacionales, sobre los malos augurios para Macron en estas elecciones? ¿Tú qué crees? Pues hay varios factores. Por un lado, sin duda, hay factores políticos de fondo, más allá de la configuración electoral de las candidaturas, que ahora hablaremos de eso también. Hay, por ejemplo, piezas como esta que os traigo, publicada en Le Vent se lève, un digital francés muy interesante, os lo recomiendo, El viento se levanta, Le Vent se lève, una pieza titulada Unión de la izquierda o unión del pueblo, que dice lo siguiente sobre esos posibles factores más estructurales en las malas perspectivas para Macron. Dice, semejante debacle puede interpretarse de diferentes maneras, pero no podemos borrar el combustible real, duradero y fortalecido de este continuo aumento del voto ARN, el partido de Le Pen. El partido de los directivos, en el sentido más auténtico posible, desde el centro izquierda holandés hasta la derecha de Sarkozy, está en fiebre, se está asfixiando con su distanciamiento hostil de las aflicciones populares y está electoralmente sometido a su ira resonante. La vulgata liberal, dice este periódico, ya no impresiona ni en sustancia ni en forma para los subalternos, entendidos en el sentido de Gramsci. La reducción de las tasas, la lucha contra el déficit, la flexibilización del mercado laboral, la libre competencia, la eficiencia en todas partes, estos mitos de la gobernanza por números, estas neurosis obsesivas de la cohorte de expertos y editorialistas y de quienes han gobernado el país como apóstoles durante tantos años, son ahora rechazadas con extrema violencia por categorías enteras de la población que las padecen desde hace años sin ser escuchadas. Ante este rechazo de la fe interior que predica en el vacío, el extremo centro liberal solo responde con llamamientos a hacer más pedagogía para vender sus reformas incomprendidas por las personas víctimas de la demagogia. En otras palabras, Le Vent se lève viene a decir que ese lenguaje tecnocrático de apología de lo que hay por parte de los que saben cada vez convence a menos gente. Malos tiempos para quienes apuestan por movilizar a una mayoría política en defensa de un statu quo en ruinas, un mundo que se acaba. Quizá por eso quienes hoy se están erigiendo como alternativa a la ultraderecha en Francia no son quienes tocan la corneta para defender el statu quo, Macron, sino quienes representan eso, una alternativa, otro horizonte diferente y no la defensa de lo existente frente a una supuesta y falsa impugnación de lo existente por parte de la ultraderecha. Bueno, y aquí llegamos al segundo factor, y quizá el más definitivo, lo estamos ya comentando, para entender por qué el macronismo, ese extremo centro neoliberal, tiene visos de hundirse electoralmente atrapado en una competición superior, y es la rápida articulación de una candidatura en la izquierda potente y con posibilidades de ganar, el llamado Nuevo Frente Popular. Esto también lo están recogiendo medios extranjeros. Por ejemplo, La Vanguardia. Le Pen ve como principal adversario al bloque de izquierdas y no a Macron, y lo recoge también, por seguir tirando del mismo hilo, esa misma pieza que citábamos antes de Le Vent se lève. La inconsciencia del presidente se debe principalmente a su férrea certeza de que ganará estas elecciones, como lo confirma su conferencia de prensa 72 horas después. En Ingravidez, nada debe cambiar, ya que los franceses quieren que vayamos más rápido, dijo. El voto a Le Pen, la culpa es de las pantallas. Leyendo la dinámica y el escaso tiempo impuesto, Macron piensa pues en acabar con el desaire en triunfo, haciendo la simple apuesta de una izquierda perdedora porque está descompuesta y de su propia capacidad de generar victorias en la segunda vuelta contra un RN, partido de Le Pen, lanzado. Pero la izquierda aparentemente saldrá unida y las cartas están en parte barajadas en la indeterminación de lo que puede pasar. En definitiva, la formación del nuevo Frente Popular, al que algunas encuestas ya sitúan muy por delante de Macron y a solo 3 puntos de Le Pen, es el factor definitivo que puede motivar que el voto contrario a la ultraderecha se articule en torno a esa candidatura de las izquierdas y no en torno a Macron. Efectivamente. Hoy todo el mundo, por lo tanto, pues está mirando a este nuevo Frente Popular con
su interés y con mucha atención, por motivos obvios, también desde aquí, desde España, y también por motivos obvios. Entonces, yo os iba a proponer que, sin caer en ninguna idealización ni fascinación injustificada, analicemos un poco con qué mimbres se ha construido esa unidad electoral de las izquierdas y de los progresismos en Francia, porque, bueno, hay que saber sacar lecciones y aprender de los aciertos y también de los errores de otros procesos. Se podrían analizar muchísimas cosas en este sentido, pero yo hoy aquí me quedo con tres lecciones de entre las múltiples que, insisto, se podrían sacar, que arroja el proceso de construcción de unidad electoral de las izquierdas en Francia. Una unidad que, recordemos, es solo electoral porque los distintos partidos mantienen su independencia, su identidad y su autonomía, incluso de cara a las futuras votaciones parlamentarias. Exactamente. Bueno, el primer elemento que creo que se puede observar en el proceso unitario francés es que se puede construir algo nuevo y algo ilusionante y que incluso genere un verdadero revulsivo político sobre la base de lo existente, articulando a las distintas organizaciones políticas que con mucho esfuerzo los distintos sectores políticos progresistas, ecologistas y de izquierdas en Francia pues han ido construyendo con sus manos y con su esfuerzo durante años. Es decir, sobre la base de articular lo que hay, no de destruirlo. Hay otros mundos, como se dice a veces, pero están en este. Construir y ampliar en base a lo existente en lugar de destruirlo todo. No sé si me convence. Yo pensaba que el camino correcto era el contrario. Más le vale a Yolanda Díaz arrasar con Napalm. Ojalá lo logre por el bien de la izquierda. Que era y que sigue siendo el camino correcto. Napalm para todos y construir desde la tierra quemada, ¿no? Desde luego. La receta de la banda del Napalm funciona súper bien, de maravilla. De maravilla. No, ahora en serio. Eso es lo que tiene que la izquierda se deje de dar lecciones desde los platós de sus adversarios por parte de personas que jamás se han sentado en una asamblea, ni han militado en ningún espacio político, ni han intentado construir nada con otras personas y que por lo tanto no tienen ningún compromiso con nada colectivo más allá de ellos mismos. Claro, alguien con ese nivel de ignorancia de cómo funciona realmente la política y los grupos humanos y que no sabe lo que cuesta construir las cosas, pues se puede permitir decir alegremente que hay que cargárselo todo con Napalm. Desfachatez intelectual. Bueno, el caso es que en Francia si algo han hecho, afortunadamente, es no hacer caso a esas voces y respetarse un poquito más a sí mismos. Y ya os digo yo que si el Partido Comunista Francés, el Partido Socialista o los ecologistas hubieran planteado como estrategia intentar destruir a Mélenchon o dañarlo todo lo posible para después imponer una correlación de fuerzas artificial en esa coalición, no habría hoy ningún tipo de nuevo Frente Popular. Habrían entrado todos en una dinámica de autodestrucción, tal y como receta la banda del Napalm. Y esto nos lleva al segundo elemento que se puede observar en el proceso unitario francés, y es que se puede construir algo nuevo y unitario cuando todas las partes del espacio reconocen y aceptan el peso que tiene cada una de esas partes y están de acuerdo en quién manda, en quién conduce, lo que a su vez viene determinado por el tercer factor y quizá el más importante que vamos a comentar enseguida. Leía esta mañana una pieza sobre la Francia insumisa que publicó hace un año Viento Sur, que hablaba sobre la construcción de NUPES, la anterior alianza parlamentaria de las izquierdas que lideraba la France Insoumise, y había un párrafo que decía lo siguiente, decía: la decisión de Jean-Luc Mélenchon de impulsar la NUPES impidió a Macron obtener la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, una gran novedad después de 20 años, y permitió limitar el avance de Le Pen. Al mismo tiempo, ha fijado la relación de fuerzas en favor de la France Insoumise con 67 diputados, tenía 17 en 2017, aún permitiendo al Partido Socialista y al Partido Comunista mantener su representación, 32 y 12 respectivamente, y a los ecologistas formar grupo parlamentario, 16 diputados en lugar de uno solo en 2017. ¿Qué significa esto? Que en el seno del nuevo Frente Popular hay un reconocimiento del protagonismo de la fuerza que ha tenido mejores resultados electorales y que cuenta con más militancia, y al mismo tiempo esa fuerza respeta el peso y el papel de las otras organizaciones. Algo así, ¿verdad? Y cuando eso no se da, cuando no hay acuerdo entre las partes sobre cuánto debería representar cada una, hay un mecanismo muy antiguo que dicen que inventaron los griegos, ¿no? Y que sirve para resolver ese tipo de cosas. Se llama democracia. Y con eso llegamos a la tercera y crucial lección del proceso unitario francés. Y es que se puede construir unidad si existen normas democráticas, porque son las normas, la estructura, lo que determina las dinámicas en los grupos humanos. Es decir, el mismo grupo humano, bajo una determinada estructura, podemos matarnos todos entre nosotros, y bajo una estructura diferente podemos ponernos de acuerdo. Por ejemplo, si hay normas para dirimir las diferencias, puede haber acuerdos, y si no hay normas, si hay ausencia de normas, entonces lo que hay es guerra. Entonces, quizá, en lugar de moralizarlo todo, tiene sentido plantearse qué tipo de estructura y de normas pueden dar lugar a dinámicas diferentes. Os voy a leer otro parrafito de Le Monde de hoy.
En directo, elecciones legislativas de 2024. Olivier Faure quiere una votación de los futuros diputados del Frente Popular para elegir al primer ministro en caso de victoria. Después de haber conseguido un acuerdo en la izquierda sobre el programa y la distribución de las circunscripciones, el nombre del primer ministro, en caso de victoria, pasará a ser del nuevo Frente Popular. Invitado el martes por la mañana a BFM TV, el primer secretario del Partido Socialista, Olivier Faure, afirmó que los diputados elegidos bajo la bandera del nuevo Frente Popular deberán elegir mediante una votación al día siguiente de las elecciones a aquel que esté en mejores condiciones para responder a una situación de emergencia. Esta es la única manera de arbitrar, afirmó, mientras Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin y Fabien Roussel ya han anunciado que se sienten capaces de convertirse en primeros ministros. No puedo imponer un primer ministro socialista, argumentó, abogando por un perfil que agrupe a esta mayoría y al mismo tiempo una al país en torno a una visión. ¡Qué idea más loca!, ¿no? ¡Votar! Para decidir quién manda y qué línea se sigue, dónde vamos a ir a parar. ¿Votar? Pero ¿qué decís, compañeros? Se os está yendo la pinza. ¿No es mucho mejor la presión mediática, el napalm, aprovechar el lawfare para que destrocen a tus rivales internos, para que así las minorías que perdieron la interna pues puedan imponer su línea a la mayoría? ¿No es mucho mejor esto, por ejemplo? El deber de acatar, y si es posible y no se suma, el deber de callarse o marcharse. Que cada cual saque sus propias conclusiones. Yo os leo un fragmentito más de esa pieza de Le Monde que citaba la posición del líder del Partido Socialista francés. Olivier Faure también habló este martes por la mañana sobre cómo deberían actuar los distintos grupos de izquierda en la Asamblea Nacional para evitar que se repita el fracaso de la nueva Unión Popular Ecológica y Social, NUPES. Durante 2 años, socialistas, ecologistas y comunistas denunciaron periódicamente las iniciativas solitarias de los cargos electos rebeldes. No quiero decir que los rebeldes no tengan voz y voto, dice el líder del Partido Socialista, pero no puede ser alineación con esto o aquello. Y repite la idea anterior. Lo digo muy firmemente. La única manera de que esta nueva mayoría funcione será con un funcionamiento democrático, advirtió. Para Olivier Faure, sin un funcionamiento democrático las cosas no durarían. Pero vamos a ver. ¿Cómo que la unidad se construye respetando la voz de los independientes y los críticos? Sí, pero sobre la base de las posiciones colectivas, mayoritarias en las organizaciones. ¿No era al revés, que los listos y los que tienen razón son quienes se alejan de lo que quiere la mayoría dentro de su organización y hay que promocionarlos en los medios, mientras que los que ganaban las votaciones internas con miles y miles de votos son una secta repugnante y perdedora? Es que me estáis desconcertando hoy, ¿eh? Las normas democráticas siempre van a tener límites y defectos, pero eso no puede ser argumento para eliminarlas, porque según ese razonamiento, como en las elecciones no hay juego limpio porque algunos van dopados y el árbitro está comprado, pues eliminemos el sufragio universal, ¿verdad? Muerto el perro, se acabó la rabia. Me duele la cabeza, doctor, pues cuértese la cabeza. En fin, gracias, Manu. Parce que je sens que l'extrême droite est en train de vraiment arriver très fort et c'est une tendance générale depuis 15 ans, depuis Sarkozy. Et donc là, ça devient très concret et je sens notamment avec tous les problèmes géopolitiques, avec le conflit israélo-palestinien, je sens qu'il y a vraiment une espèce de pseudo-dictature autoritarisme qui est en train de se mettre en place et que la presse est de moins en moins libre. Ina Finogénova, adelante. Vamos, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. El golpe que sufrió el partido de Emmanuel Macron en estas elecciones europeas se ha explicado ya por distintos analistas, conocedores de la política francesa, corresponsales, enviados especiales. Los que seguimos los acontecimientos desde más bien lejos, también vimos unos cuantos indicios de que esto podría suceder. Por un lado, debido a los factores externos, la pandemia o la guerra, pero sobre todo debido a los factores internos, las protestas que han recorrido el país el año pasado, la incomprensión intransigente de los denominados banlieues y de su realidad, las reformas impopulares, los codeos con BlackRock, todo sumó a este apenas 14,6% con el que la formación de Macron fue premiada. Y aunque, como en toda elección, las políticas domésticas pesan mucho más, creo que no es un mal momento para repasar las políticas internacionales de Macron y sus resultados, porque estamos frente a un extraordinario caso en el que la declaración de intenciones inicial se ha traducido sistemáticamente en un resultado opuesto a aquel al que se pretendía. Macron es el «oh no, algo salió mal». Vuelve a intentarlo más tarde, pero de la política exterior. Ese «oh no, algo salió mal», que nos resulta tan familiar, es lo que describe toda una serie de actividades que emprendió
surgió en la escena internacional, que o bien no han traído nada más allá de ruido o directamente llevaron a un desenlace que era justo el que se pretendía evitar. Uno de los pilares de su programa al llegar a la presidencia ha sido consolidar a Europa como una potencia, como un bloque soberano frente a la rivalidad de grandes estados. Tenía planes muy ambiciosos para la política exterior francesa y europea que aspiraba a relanzar en un marco multilateral en el que la Unión Europea se posicionara como un actor más fuerte y sobre todo independiente. No puedo aceptar vivir en un mundo bipolar formado por Estados Unidos y China, decía en 2020 durante su visita a los países bálticos. Uno de los primeros y más importantes, ¡oh no! Algo salió mal. Ni él se habría imaginado hace 4 años que la forma de no aceptar el mundo bipolar pasaría por someterse en su totalidad al dominio de Estados Unidos. La OTAN está en muerte cerebral, decía en 2019 en una entrevista a The Economist, en la que también hablaba de la necesidad de repensar el proyecto europeo en clave de políticas más soberanas. Europa está al borde del abismo, tiene que empezar a pensar en sí misma como en una potencia geopolítica. De lo contrario, perderemos el control de nuestro destino. 4 años después parece estar sucediendo precisamente lo contrario. La OTAN revivió gracias al inestimable esfuerzo del presidente de Rusia y a la renuncia a la diplomacia de todos los demás. Estados Unidos ingresa ingentes cantidades de dinero a cambio de vender sus hidrocarburos y armamento, y Europa parece haber dado un pasito más hacia ese abismo del que alertaba Macron. Desde luego, el contexto en el que se ha tenido que mover ha condicionado muchos de los bandazos que tuvo que dar a lo largo de estos años. Pero entre hablar de soberanía y adoptar como propias las políticas de los Estados Unidos, entre intentar mediar por la paz y convertirse en igual o más belicista que von der Leyen, pues hombre, hay un largo camino que Macron se saltó, ubicándose de una vez en el extremo más militarista de Europa. Ucrania ha sido uno de los principales escenarios en los que Macron parecía haberse esforzado incluso sobremanera para dialogar con Putin. En 2021 visitó Moscú varias veces. Todos nos acordamos de aquellas reuniones en una mesa blanca lacada con incrustaciones doradas de como 143 metros en el Kremlin. Eso sí, con el resultado que también todos conocemos. No solo no pudo acordar con Putin nada, sino que en los meses posteriores transitó el camino que lleva de ser uno de los principales mediadores a uno de los jaleadores europeos de la guerra, que sin tener que sacrificar nada personalmente asegura que su pueblo sí puede poner un poco más de su parte para librar una guerra que él considera existencial. Otra de las grandes frustraciones de su política exterior ha sido, como bien sabemos, África. De hecho, la presidencia de Macron marcó un punto de colapso del imperialismo francés en África. La sucesión de golpes de Estado en la zona del Sahel, donde desde 2020 hubo 6 levantamientos en 4 países, evidenció el fracaso del manejo de la crisis de seguridad en la zona bajo la égida de Francia. En Mali, las tropas francesas estuvieron presentes desde 2014 luchando contra un enemigo definido vagamente como el yihadismo en una operación que fue cada vez más cuestionada por la población local. Contaba Le Monde Diplomatique en un artículo publicado en marzo de 2023 que la ineficacia del ejército francés a la hora de erradicar el terrorismo se hizo en esos años tan patente que entre la población del Sahel empezó a asentarse la idea de que en realidad Francia estaba allí ayudando a los terroristas con el fin de acaparar las riquezas de su tierra. En 2022 los soldados franceses se retiraron de Mali, pero el descontento con su presidencia se propagó por toda la zona. Burkina Faso, Guinea, Níger, el encadenamiento de golpes militares neosoberanistas estremeció el Sahel el año pasado y la respuesta de Francia no estuvo a la altura del desafío. En lugar de preguntarse por los motivos de la desconfianza de la población del Sahel a lo francés, por la que pasa a apoyar a juntas militares con tal de expulsar a Francia, Macron y los demás dirigentes franceses prefirieron ver en todo ello una consecuencia de la propaganda rusa, obviamente todo un clásico que sirve tanto para un roto como para un descosido, y apostaron por más militarización, ahora del espacio informativo también. En 2022, Macron dijo durante una conferencia que el poderío militar francés en el Sahel era clave y que había que meterse de lleno en una guerra informativa para una mejor proyección de su país frente al hartazgo que le tiene la población africana. Hasta pusieron en marcha un mecanismo de lucha informativa inaugurando una unidad especial fusionada entre el Ministerio de Exteriores y el de Defensa. Vamos, toda una estrategia innovadora con los resultados que ya sabemos. 6 revueltas con un claro reclamo antifrancés en 4 años.
En el Pacífico también se ha llevado unos cuantos golpes. El primero fue la ruptura del denominado contrato del siglo entre Francia y Australia en 2021, tras una ronda de negociaciones secretas a las que Francia no fue invitada. Se anunció una nueva alianza militar entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia, la OTAN del Pacífico, como la denominaron, AUKUS. La participación en este nuevo bloque, claramente fundado para contrarrestar la influencia china en la región, implicó la ruptura por parte de Australia de un contrato que tenía firmado con Francia para la compra de submarinos. En lugar de a Francia, Australia se comprometió a comprarle submarinos de propulsión nuclear a, oh sorpresa, Estados Unidos. París perdía de esta manera unos 56.000 millones de euros que ganó Washington, hoy uno de sus principales aliados. Todo hecho a espaldas de Macron, que se habrá enterado de la maniobra por el noticiero, igual que todos los demás. La zona del Pacífico es importante para Francia porque constituye el 93% de su zona de exclusión económica, así que esos 56.000 millones importaron mucho. Entre los territorios de Nueva Caledonia, Wallis y Futuna y la Polinesia Francesa se reparten más de 1,5 millones de ciudadanos franceses que conviven con los originarios para la cada vez mayor desgracia de esos originarios. Una de las últimas frustraciones, medio resueltas de momento a corto plazo, ha sido el levantamiento inédito en Nueva Caledonia. A finales de mayo, el territorio francés de ultramar fue escenario de violentas protestas con al menos 9 muertos y centenares de heridos por un proyecto de reforma electoral votado en París y rechazado por la población indígena Kanak, que representa casi el 40% de toda la población. Los dirigentes indígenas consideraron que esa reforma, en caso de aprobarse, amenazaba el peso electoral de los Kanak al otorgarles el derecho a voto a los nuevos ciudadanos llegados desde la metrópoli, ayudando a París a ejercer un control más directo sobre el territorio. Francia, como antes ha hecho en África, ha visto en el levantamiento el resultado de conspiraciones ajenas tramadas por TikTok. Ha declarado el estado de emergencia y un toque de queda. La reforma electoral fue finalmente anulada y la situación se calmó de momento, pero esas convulsiones propias de una potencia colonial como es Francia seguirán sacudiendo el país que, al menos en estos últimos años, se demuestra cada vez más incapaz de tener respuestas modernas, soberanas, a la altura de las circunstancias allá donde vayan. Al no haber podido elaborar una política soberana, el sometimiento de Estados Unidos y la perpetuación de las mismas estrategias con las antiguas y actuales colonias parece haber sido el camino fácil que emprendió Macron. Las consecuencias de ello no pueden no repercutir en la vida de la gente, a la que le tocará evaluar estos aciertos en las urnas con toda la brevedad, seguramente para beneficio de la ultraderecha, aunque esperemos que no. Gracias, Ina. La ola de la extrema derecha crece hasta casi alcanzar el 25% del Parlamento Europeo. Era una bella notte. En régimen de guerra, el neofascismo arrasa. Hoy, en La Base, volvemos a hablar del genocidio contra los palestinos. Un político de extrema derecha, como es Javier Milei, gobierna Argentina. Que si hubiera que elegir 2 palabras para definir lo que es Luis Pérez Fernández, serían mentiroso profesional. Noticias básicas. Aquí estamos en la acampada, ¿cómo no? Hoy nos acompaña en La Base nuestro corresponsal en Francia, Enric Bonet. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, muchas gracias a vosotros por la invitación. Explícanos una cosa, ¿qué pasa si en la primera vuelta se confirman las encuestas y quedan primeros el partido de Le Pen, el antiguo Frente Nacional y el Frente Popular de la izquierda? Sí, a ver, en las legislativas hay una diferencia respecto a las presidenciales, que es que a la segunda vuelta pueden acceder más de 2 candidatos. Acceden todos aquellos que obtienen más del 12,5% de los votos de los inscritos en cada circunscripción. Es decir, depende de la participación en cada circunscripción. Es decir, para acceder a la segunda vuelta van a acceder, pues, en algunos casos, todos los que van a obtener más del 20% de los votos, en otras más del 17%. Es decir, probablemente en muchas circunscripciones vamos a tener
más de 2 candidatos. Y luego lo primero que habrá que ver es si el tercer candidato, que llegará en peor posición, si se va a retirar o no. Y luego quedará que ver cuáles van a ser las consignas de votos que se dan. Lo más es probable, si se confirman las tendencias actuales, que la mayoría de segundas vueltas que haya sea entre la ultraderecha y el Frente Popular de la izquierda. Entonces, la consigna de voto va a depender por parte del macronismo. En lo que llevamos de campaña, que puede parecer un poco sorprendente visto desde fuera, el partido de Macron está concentrando buena parte de sus críticas contra la izquierda. Que puede sorprender porque en parte esto está allanando el camino a la ultraderecha. Y básicamente lo hace porque ahora justo han visto que están terceros en los sondeos y que están en una posición muy débil. Y el hecho que haya esta tendencia de criticar más a la izquierda es lo que hace dudar de cuál va a ser su posible posición en segunda vuelta. Es que van a pedir un voto hacia el Frente Popular o en cambio van a adoptar lo que se llama en Francia la posición del Nini, que es ni la extrema derecha ni la otra opción. De momento ya ha habido dirigentes macronistas, como por ejemplo la presidenta de la Asamblea Nacional, Yael Braun-Pivet, que ella ya ha dicho que en caso de una segunda vuelta entre izquierda y extrema derecha, ella se va a abstener, que sería una posición pues muy, muy temeraria y bueno, que por desgracia podría favorecer pues una mayoría del partido de Marine Le Pen. Zugasti. Hola Enrique, encantada de saludarte. Te quería preguntar, ¿tú ves viable una cohabitación de Macron con un primer ministro lepenista o del Frente Popular? Sí, a ver, en principio, si hay una mayoría absoluta de uno de estos dos bloques, él va a estar obligado a hacer esta cohabitación, o prácticamente obligado, porque es lo que marca la tradición política en Francia y no se podría oponer a la soberanía popular. Lo que sí que puede pasar, que eso no se puede descartar, es de que él dimita, que la semana pasada dijo que no va a dimitir, pero durante las europeas dijo que a pesar de que su partido obtuviera un muy mal resultado, él no convocaría elecciones anticipadas, al final lo ha hecho. Es decir, no se puede descartar completamente de que vaya a dimitir. Pero si no dimite, pues, y si hay una mayoría clara de bien la extrema derecha o la izquierda, pues en teoría sí que va. Lo más normal es que haya un gobierno de cohabitación. Luego es verdad que hay otro escenario que no se puede descartar, y aún más viendo actualmente los sondeos, y es que salga una Asamblea Nacional aún mucho más difícil donde no haya mayorías claras. Es decir, que quizás en el caso pues, hipotético de que la ultraderecha quede primera, pero solo con 200 escaños y teniendo en cuenta que la mayoría absoluta está en 289, que queda muy lejos. De hecho, hoy en una entrevista en el diario Le Parisien, Jordan Bardella, pues, mano derecha de Le Pen, él ha dicho que si no tiene mayoría absoluta, que no quiere ser primer ministro. Seguramente esto solo sea una estrategia electoral, pero muestra esta dificultad. Pero muestra esto, que muestra la incertidumbre de este escenario. Pero lo más probable, en teoría, lo más normal, es que Macron tendría que nombrar a un primer ministro de la cohabitación y tendría que nombrar a ese que designa el grupo parlamentario mayoritario, básicamente porque en Francia, que es la diferencia que en España, el voto de investidura no es obligatorio, pero en teoría tiene que haber un voto de investidura. Y claro, si Macron nombra a un primer ministro que no es que rechazado por la mayoría de la Asamblea Nacional, o bien no va a superar el voto de investidura, o simplemente le van a organizar una moción de censura y lo van a tumbar, lo van a obligar a dimitir. Manu. Buenas tardes, ¿qué tal? Un placer saludarte. Hablábamos antes durante el programa del nuevo Frente Popular que se ha constituido. Lo miramos desde aquí con interés, con atención. Tú que estás allí, bueno, te quería preguntar un poco qué se respira, si hay optimismo, si realmente se piensa en la posibilidad de incluso ganar, ¿no? Las encuestas ya dan al Frente Popular a 3 puntos de algunas de ellas, ¿no? de Le Pen. Bueno, ¿cómo están los ánimos? Y sobre todo te quería preguntar cuáles han sido los factores que en tu opinión han posibilitado esa alianza electoral, ¿no? Aquí estábamos intentando, bueno, pues pensar en algunos posibles factores que hayan propiciado esa dinámica, pero bueno, ¿tú cómo lo ves? Sí, a ver, respecto a la izquierda se ve ánimos de movilización, ganas de toda la militancia de dar campaña y de movilizarse e intentar pelear al máximo para... Quizás muchos militantes la victoria la ven complicada,
pero lo que sí que ven factible es impedir la mayoría absoluta de Le Pen. Y eso se ve tanto en la militancia de los partidos como en la militancia también, que es muy importante, de sindicatos, como habéis comentado antes, colectivos históricos como ATAC, pidiendo el voto para la Frente Popular. La CGT hoy tiene que decidir si se apoya. Se ve que hay movilización. E incluso más allá de la movilización de la militancia, es importante ver que de momento, por ejemplo, un elemento muy importante, ya ha habido 600.000 votos por procuración. Es como una especie de delegación del voto. En el caso de Francia sería el equivalente del voto por correo. Y es decir, es 4 veces más que hace 2 años. Se ve una movilización electoral que probablemente es posible que beneficie a la izquierda. Y luego también todas estas llamadas que ha habido de los futbolistas, que incluso en el caso de Mbappé puede parecer que utilice un lenguaje macronista, es posible que sea un factor que beneficie a la izquierda, porque tanto futbolistas como influencers en el fondo están llamando mucho a los jóvenes. De hecho, los jóvenes fueron de largo los que se abstuvieron más en las europeas, solo votaron el 40%, por ejemplo, de los menos de 24 años, y en cambio la gente mayor de más de 70 años votó hasta el 70%. Y en Francia, todos los sondeos, incluso el voto en las últimas europeas, donde, por ejemplo, la Francia insumisa de Mélenchon, entre los menores de 24 años, obtuvo el 31% de los votos, que es el triple en la media nacional. Y todos los sondeos muestran que la izquierda, su fuerza es en los jóvenes. Pues esta movilización es lo que dan esperanzas, ¿no?, a esta coalición de izquierdas. Pero es cierto que esta coalición de izquierdas avanza en un campo minado por varios motivos. Por un lado, la demonización mediática que sufre, que ya ha sido muy fuerte durante los 2 últimos años. Para los medios, casi que el demonio para muchos medios es mucho más la izquierda que la ultraderecha, que ha sido muy evidente desde el 7 de octubre y el inicio de la ofensiva israelí en Gaza. De las masacres israelíes, pues ha habido toda una campaña para tachar a Mélenchon de antisemita y ha habido toda esta diabolización, ¿no? Y eso es uno de los obstáculos que tiene la izquierda. Y luego el otro obstáculo que tiene son a pesar de esta rápida alianza, que en parte se produce por la voluntad unitaria del electorado, y que es cierto que en el fondo, a nivel de las ideas, están todos los partidos de acuerdo, y que es interesante que haya esta hegemonía casi como radical, o de una izquierda que es de ruptura con el neoliberalismo, que esto también lo acepta la actual dirección del Partido Socialista. A pesar de esta hegemonía, pues hay muchas divisiones, tensiones internas que están marcando toda la campaña, y esto puede ser un obstáculo para este Frente Popular. Y luego, respecto a lo que me preguntabas de cómo ha sido posible esta unión tan rápida del Frente Popular, pues bueno, básicamente un factor muy importante fue el resultado de las europeas. De hecho, el resultado de las europeas básicamente al final dio como un casi empate entre el Partido Socialista y la Francia insumisa, y era un resultado que en parte una parte de la izquierda, socialistas, verdes y comunistas, no esperaban, porque esperaban un peor resultado de la izquierda insumisa, esperaban que ese peor resultado les pudiera servir para apartar a Mélenchon. El hecho de que hubiera este empate demostró de que la izquierda no puede prescindir de la Francia insumisa, que ha sido un actor muy importante por su voluntad unitaria, también por el hecho que ha permitido a la izquierda resistir durante estos últimos 7 años, ¿no? Con Mélenchon tanto en 2017 como en 2022, en un contexto muy difícil para la izquierda, la izquierda no llegó a segunda vuelta, pero mantuvo viva la izquierda francesa, que es un gran mérito. Y aparte, lo que comentaba antes, de esta victoria ideológica de una izquierda de ruptura y radical. Pues al final, bueno, es un acuerdo y también motivado por el miedo a la ultraderecha. Es un acuerdo de que la izquierda son conscientes que solo pueden estar unidos, y además, teniendo en cuenta el riesgo de que haya una victoria de Le Pen, si se hubieran presentado divididos, el electorado no se lo hubiera perdonado nunca, ¿no? De que a causa de sus divisiones hubieran facilitado una mayoría absoluta de la extrema derecha. Enric Bonet, muchísimas gracias por atender a La Base. Hasta pronto. Vosotros. Llegamos al final del programa. Vamos a terminar siempre con humor, con un temazo de Edith Piaf. Non, je ne regrette rien. No me arrepiento.